saludo cordial a todos los que están viendo este video, en el que voy a resumir los temas que hemos visto en el curso de Teología Latinoamericana en la primera unidad. Este curso está dividido en dos partes. La primera parte va a ser la Teología de la Liberación y sus aportes, y el segundo sobre las conferencias episcopales latinoamericanas. El primer libro que se va a publicar sobre la Teología de la Liberación va a ser en 1971 por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. Ahora vamos a ver los tres marcos en el que vamos a centrar esta teología. El primero va a ser el marco económico, en el que vamos a ver dos modelos económicos en conflicto: el de la Unión Soviética con el socialismo y el comunismo, y el de Estados Unidos con el capitalismo. El comunismo va a ver en América Latina un lugar en el que se puede fomentar estar en contra Estados Unidos y el capitalismo. Luego, en el marco económico vamos a ver dos teorías, que va a ser el desarrollismo y va a ser la teoría de la dependencia. En el primero, el desarrollismo va a sostener una postura no comunista y va a tener como referencia el sistema económico de Estados Unidos y Europa. En el segundo, la teoría de la dependencia va a sostener que los países pobres, para que puedan desarrollarse, tienen que romper con todo tipo de dependencia. En el marco teológico vamos a tener la fundación del CELAN en Río de Janeiro en 1955 y el comienzo de las comunidades eclesiales de base, que van a ser grupos que se van a reunir en torno a la palabra de Dios para iluminar su realidad, tomando un compromiso concreto para cambio de la sociedad. Luego vamos a ver el Concilio Vaticano II como segundo giro histórico de la Iglesia, en el que van a resaltar tres puntos: la Iglesia y el cambio de cosmovisión, el cambio de paradigma. Se va a pasar de una Iglesia europea como centro a la Iglesia de la diversidad. Luego el giro antropológico, es decir, la Iglesia en el mundo para transformar el mundo del hombre. Aquí el lenguaje que la Iglesia está usando para llegar al hombre no va en sintonía con el cambio de época que se está viviendo. Luego vamos a tener en cuenta la metodología de la teología de la liberación. El primer punto de la teología de la liberación como respuesta al non ser, es decir, se está atropellando los derechos humanos y la dignidad de la persona, y la teología quiere ser una respuesta contra esta injusticia. Luego la teoría de la dependencia, la teología de la liberación, va a alzar su voz profética para denunciar los sistemas económicos injustos dominantes de este tiempo. Luego el uso de las ciencias sociales, se va a complementar las ciencias sociales y el evangelio para poder dar una mejor respuesta a las necesidades de la realidad. Luego el cristianismo reinterpretado por el ente de la liberación, es decir, el cristianismo visto como un mensaje libertador para el hombre. Luego el concepto de praxis es central, es decir, un compromiso cristiano concreto. Luego va a ser la opción preferencial por los pobres. Y por último, el método para hacer como un método para ser teología. Como toda teología va a partir de la palabra de Dios, pero en esta teología el teólogo va a interpretar la realidad a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y a partir de ella tomar un compromiso concreto para el cambio de la sociedad. El otro punto va a ser el éxodo y como paradigma, es decir, se va a inspirar en Dios como único libertador en la historia del pueblo de Israel, que es oprimido por el faraón, y va a poner al hombre en lucha
va a poner al hombre en camino para cambiar esta situación que le toca vivir. Luego, en el uso de las ciencias sociales, es esta complementación de las ciencias con el Evangelio para dar una mejor respuesta a la realidad en sus diferentes planos, en el económico, en el social y en el espiritual. Luego, un tema polémico en la teología de la liberación va a ser la lucha de clases, que es, como sabemos, es un aporte del marxismo. Entonces, el marxismo va a ver en la lucha de clases un acontecimiento cuya finalidad es no es la armonía social, sino es un cambio social, ¿no? Esta postura marxista de la lucha de clases ve algo positivo, ¿no? Luego que esto se tiene que dar en la historia para que la historia avance, ¿no? Y va a ser durante una lucha de oprimidos y los que son oprimiantes. Luego va a haber la teología de la liberación en la lucha de clases, no como algo positivo, ¿no? Es decir, va a anteponer ante esta teoría el cambio, va a ser no el que las personas luchen ni que las clases luchen, sino en luchar contra los sistemas que son injustos y oprimen al hombre. Otro tema va a ser el pecado social, que va a ser un obstáculo al bien común, ¿no? Y en esto del pecado social es el hombre el que crea estructuras de pecado, ¿no? Que va relacionado con el pecado personal, que va a ser el egoísmo. Y estas estructuras van a ser mecanismos, ¿no?, de expresión cultural. Y este pecado se va a combatir con justicia y caridad. Luego, como último tema, va a ser el aporte de dos documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El primero, en 1984, va a ser una llamada de atención a algunos teólogos de la liberación que se han desvirtuado de los puntos esenciales de esta teología, y aquí vamos a tener como referencia los obispos del Brasil. Luego, el segundo documento va a ser en 1986. Este documento va en la misma línea, pero en esto va a reconocer a las comunidades eclesiales de base y el pecado social. Luego, un aporte de Juan Pablo II va a ser que la teología de la liberación va a ser necesaria para la realidad de América Latina. Muchas gracias.